Hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Virgo. Maravillosos Virgos, entregados, dedicados, minuciosos, perfeccionistas, amantes de lo bello, amantes de la belleza. Claro que sí, Virgo, así somos, así somos. Aquí tu amiga Jenny Soltarot, completamente agradecida, bendecida por tu maravillosa presencia, por esas energías tan hermosas que tienes y que te representan siempre. Vamos a decretar tú y yo desde ya que esta semana será excelentemente maravillosa. Una carta para ti, tormenta a la vista, número 10. Virgo, vamos a limpiar las energías, ya. Aquello que tenga que irse, que se vaya. Aquello que tenga que irse, que se lo lleve la tormenta, que se lo lleven los vientos, que se lo lleve el agua. Tú te me fortaleces, te me agarras de ti, que es lo mejor que tienes tú, tu corazón, tu fuerza de voluntad, tu razón de ser. Y que los vientos pasen. Ya después hablamos. Pero de momento que se aleje lo que tenga que alejarse, que se caiga lo que tenga que caerse. Recuerda que aquello que está en tu vida, presente, activo, generando energía, es lo que te corresponde. Y lo que no, es simple y llanamente porque llegó el momento de decirle adiós, muchas gracias por las bendiciones, por el aprendizaje, pero yo sigo mi camino. Claro que sí. Ajá, Virgo, vamos a hablar. Semana potente para ti. El bastón. Sí, señor. Energía fuerte para Virgo esta semana. Me gusta, me encanta. Porque estas energías son las que nos hacen crecer. Estas energías son las que nos hacen evolucionar. Las que nos hacen dar el accionar para evolucionar, para crecer. Si posiblemente hay algo en nuestras vidas, Virgo, que nos haya mantenido apegados a algo, sujetos a algo, pues, y que no nos haya estado beneficiando, que no nos corresponda, por así decirlo, que ya cumplió su tiempo en nuestra evolución, porque ya nosotros avanzamos y evolucionamos, pues a otra cosa, a seguir creciendo y seguir avanzando, y por lo próximo que viene. Esto me gusta, agradece esta energía, bendícela, yo la bendigo y la agradezco desde ya. Que se manifieste, porque mientras más rápido algo caiga y se aleje, mayor será la bendición. Me gusta esta energía del bastón en esta unificación, número 51-15, puede ser importante para ti esta semana, número 10, número 1. Número 1, teosóficamente hablando, el 10 es 1, es inicio, es energía iniciática. ¿Qué viene después de un tifón? ¿Qué viene después de una tormenta? El sol. ¿Qué viene después de un incendio? El rebrotar del campo. Así que venga, Virgo, vamos a seguir adelante, enfocados con nuestro tercer ojo despierto, con el norte fijo, de que todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestro camino es para nuestra máxima evolución. Claro que sí. ¿A qué otra cosa, dime tú, si no hemos venido a este plano, si no es a crecer y evolucionar? Venga, vamos a seguir creciendo. El bastón nos habla de erguirnos en medio de la tormenta, levantarnos en medio de la turbulencia, esa fuerza, esa columna vertebral que tenemos por fuerza de voluntad, el saber plantarnos y el confiar de que allá donde vayamos somos semilla fértil, somos semilla que germina, semilla que crece y que da frutos. Claro que sí. Independientemente de las circunstancias. Vamos a sacar acá una carta de este maravilloso oráculo de piedras preciosas. Nos habla nada más y nada menos de la dolomita. Permanecer firme en la propia fe. Mira que yo barajo bastante ante sus ojos. Qué atinada es la dolomita en este caso. Nos dice, el resultado que esperas depende de que mantengas una actitud mental positiva. Yo no hablo de comeflor, no señor. Yo no hablo de comeflor, yo no hablo de con un incienso vas a solucionar tu vida. No señor, eso no se parece a mí, porque yo no digo eso. Se habla con una actitud mental positiva, es de que todo, absolutamente todo lo que llega a tu vida es abono para tu evolución. Sí, señor. Tanto lo bueno como lo no tan bueno. Eso es crecimiento, eso es avance y eso es luz que se abre en un camino. Te lo digo porque al árbol con más frutos es el que más piedras le tiran. Así que
Las pruebas más difíciles se nos presentan cuando estamos más cerca de la luz. Claro que sí. Semana importante para ti, Virgo. Qué bonita energía, me encanta. Me encantan las energías transformadoras, evolutivas y de crecimiento, de trascendencia. ¿A qué otra cosa venimos? Mira, sí señor, atento. Atento, 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 con los ojos puestos en lo que estás haciendo, sobre todo en lo que tienes ante ti, con las decisiones que has tomado, con las cosas que estás pensando, con los mensajes que están llegando a ti. Fíjate que el sol siempre sale, la luz siempre sale. Este 9 nos habla de un guerrero que se mantiene en pie a pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas, a pesar de todo. Aquí está el bastón, están las varas, está la fuerza, está ese mensaje de estoy en pie, no me voy a caer, no me voy a derrumbar, tengo luz de mi lado, tengo mucho sol, mucha luz de mi lado. Semana importante para mis amigos del signo de Virgo. Disculpa. Sí. Chakra garganta, comunica lo que tengas que comunicar, suelta lo que tengas que soltar, habla, comunica, exprésate, no te calles absolutamente nada. Ese cosquilleo mío en la garganta está hablando de precisamente lo que esta persona no está diciendo y tiene que decir, y siente que tiene que decir y lo va a decir. Agradecimientos por eso, Virgo. Muchos de mis Virgos también van a estar recibiendo esta semana vitoreos por su trabajo, por su empeño, por su eficacia, por su nivel de perfección a la hora de hacer lo que hacen, por ese cariño que has puesto en muchas acciones. Tienes una decisión que tomar muy potente, claro que sí, también lo estoy viendo. Muchos de mis Virgos esta semana van a estar tomando una decisión bastante complicada, pero llena de luz. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Primeramente, di lo que sientes, di lo que piensas, expon con argumentos válidos, sólidos y confiados en ti lo que tengas que decir, porque tienes la verdad en tu lado, la verdad no la tiene nadie, pero en este momento tú tienes el apoyo espiritual para hacerlo. El trabajo lo has realizado perfectamente bien, Virgo. Aquí hay una situación para mis Virgos esta semana en que hay un trabajo que has puesto muy fuerte, un empeño que te ha costado muchísimo hacerlo y que no vas a permitir por nada del mundo que te lo vapuleen. No, señor, el trabajo vale, el tiempo vale, el valor nos lo damos nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Esta es una energía muy fuerte, Virgo. Me gustan estas energías para ti, claro que sí, porque yo sé que tú tienes el temple necesario para hacer lo que tengas que hacer y que no permitas que nada ni nadie venga a bajar tus energías. Aquí con esta decisión vamos a aclarar este 2 de varas. Tenemos, mira, aquí me gusta estas energías en este tarot tan maravilloso, tan místico, de que este 5 de copas nos habla precisamente de que no es el ver las copas vacías y llorar por las copas vacías. Fíjate esta energía de este tarot tan bonito, de que en el tarot tradicional el 5 de copas nos habla de una persona que está viendo la leche derramada, llorando y no se entera de la copa que tiene al lado que está sirviendo. No, sino que esta persona, esta energía, tiene las copas que se han derramado, las recoge, las guarda en su cesta y automáticamente coge la quinta copa y la llena de agua, la llena de oportunidades, de energía, le da su poder, su aporte, lo que tiene que aportarle. No llorar por la leche derramada, no llorar por lo que pudo haber pasado y no pasó, es darle la espalda a esas circunstancias que fueron incómodas, que generaron una tormenta en nuestra vida, pero se lo agradecemos. ¿Sabes qué? No pasa nada, ya pasó la tormenta, ya pasó la lluvia, ya bueno, me levanto, lleno mis copas de agua y sigo mi camino. Así se hace, Virgo. Maravillosa energía, celebración, vitoreo, introspección, meditación. Esta semana Virgo va a estar meditando sobre las cosas que están aconteciendo. Virgo, te lo recomiendo, claro que sí, pero ya creo que tú instintivamente lo sabes. También te puedo estar indicando que esta semana vas a estar recibiendo mensajes de amistades para hacer encuentros, para celebrar, para conversar, para hablar, para compartir energías. Te vas a sentir muy agradecido, muy agradado, oportuno la presencia de amistades en tu entorno, oportuna la presencia de familia, haciendo peña, haciendo unión, haciendo fuerza.
Vas a estar comunicando con la gente que tú quieres, con tus familiares más cercanos, con tus amistades más cercanas, claro que sí. Vas a estar hablando y recibiendo de parte de ellas palabras bendecidas, palabras de apoyo, palabras de evolución y crecimiento y viceversa. Tú también lo vas a estar haciendo. Wow, Virgo, esta lectura me ha encantado, estas energías tuyas están extremadamente potentes, claro que sí, me gusta. Esta carta, me encanta esta carta porque esta carta es de esas energías tan lindas tuyas de compartir, de servir la mesa, de unirte con amistades, de hacer algo rico y compartir, brindar una comida rica, un encuentro bonito. Mira, no te imaginas qué energías tan lindas veo acá. Esto me encanta, Virgo. ¿Qué te puedo decir? Me enternece. Te comento una cosa, esta semana vamos a implementar una dinámica muy linda porque tenemos una comunidad, gracias a Dios, bendecida, hermosa, preciosa. Si tienes algún comentario que hacer, hazlo en la cajita de comentarios. Vamos a leer todos los mensajes, siempre los leemos, pero vamos a escoger al azar para contestar unos cuantos en la próxima lectura. Vamos a estar dando respuestas, dando indicaciones, dependiendo de lo que nos pregunten. Si te interesa una lectura privada, pues mira, ahí tenemos en la caja de descripciones el enlace para que podamos llegar a un acuerdo, nos podamos poner de acuerdo y claro que sí, comunicarnos es ser una hermosa lectura para ti. Vamos a ver una carta de los ángeles, arcángeles esta semana para mis hermosos Virgos. Ángel del placer, disfruta las cosas que haces. ¡Wow! Me encanta. En medio de la tormenta, fíjate cómo empezamos y fíjate cómo se ha ido despejando la lectura. Disfruta esos momentos bendecidos y perfectos que se nos dan en la vida. Si no, tú mismo haz que ocurran. Claro que sí, las energías las tienes. Virgo, te quiero, te bendigo, te honro. Gracias por tu maravillosa presencia. Gracias por ser, gracias por estar. Te quiero mucho y lo sabes. Si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete, comenta. Te quiero mucho. Hasta la próxima semana.